Hoy hablaremos de Alcide de Gasperi. Como bien expresó el filósofo español José Ortega y Gasset, la Europa actual es el resultado de un esfuerzo que comenzó hace más de 1000 años y que sigue en marcha hoy. Esta reflexión nos recuerda que la construcción de Europa no es un destino, sino un viaje continuo que exige visión y liderazgo. Hoy nos enfocamos en un hombre cuyo compromiso con esta visión fue fundamental. Alcide de Gasperi, considerado uno de los padres de Europa, dedicó su vida a la promoción de la unidad europea tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Su trayectoria política y su papel en la creación de instituciones europeas sentaron las bases para la colaboración y la paz del continente europeo. Alcides de Gasperi nació en 1881 en Pieve Tesino. Fue un político italiano que se convirtió en uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Su vida estuvo marcada por un fuerte compromiso con la política y la democracia. De Gasperi se formó en la Universidad de Viena, donde comenzó su carrera política en 1911. Fue elegido diputado en el Parlamento austriaco, marcando el inicio de su trayectoria política. Tras la Segunda Guerra Mundial asumió el cargo del presidente del Consejo de Ministros de Italia, donde lideró varios gobiernos entre 1945 y 1953. Durante este tiempo jugó un papel crucial en la transición de Italia hacia una república democrática. Uno de sus legados más importantes es su contribución a la creación de las comunidades europeas junto a otros líderes como Robert Schuman y Konrad Adenauer. De Gasperi también trabajó incansablemente para promover la paz y la cooperación entre los países europeos, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Alcides de Gasperi tuvo una carrera política rica y significativa que abarcó varias décadas y varios roles claves en Italia y en Europa. Primero comenzó su trayectoria política en el Imperio Austrohúngaro, donde fue diputado en el Parlamento austriaco de 1911 a 1918, representando su región natal de Trentino. Tras la Primera Guerra Mundial y la anexión de Trentino a Italia, se convirtió en ciudadano italiano. Contribuyó a la creación del Partido Popular Italiano en 1919, que más tarde se transformó en la Democracia Cristiana. Luego, durante el régimen fascista de Mussolini, De Gasperi se opuso abiertamente a la dictadura. Esto lo llevó a que fuera arrestado y también encarcelado. Después de su liberación, trabajó en la Biblioteca del Vaticano hasta la caída de Mussolini en 1943. Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una figura clave en la reconstrucción de Italia y fue presidente del Consejo de Ministros en 8 ocasiones, entre 1945 y 1953, liderando los gobiernos de unidad nacional en un periodo de gran inestabilidad. También en su papel como líder, De Gasperi impulsó la adhesión de Italia a la OTAN y apoyó a la creación de SECA en 1951. Su visión de una Europa unida fue fundamental para la integración europea. Alcide de Gasperi fue un mediador y constructor de puentes entre naciones, trabajando incansablemente por la paz y la colaboración en un continente que había sufrido devastaciones tras la guerra. Alcides de Gasperi fue uno de los grandes arquitectos de la Unión Europea. Sus construcciones fueron esenciales para asentar las bases de la Unión Europea que conocemos hoy. Después de la Segunda Guerra Mundial, de Gasperi impulsó la idea de una Europa unida que evitara futuros conflictos. También participó en el Congreso de la Europa en La Haya en 1948, donde presentó su visión de una Europa pacífica y cooperativa. En 1951 fue uno de los principales promotores de la SECA, un acuerdo que unió a Francia, Alemania Occidental, Italia y los países de Benelux para gestionar conjuntamente las industrias de carbón y de acero. Esta alianza fue el primer paso concreto hacia una integración económica europea. También como primer ministro de Italia, De Gasperi trabajó para fortalecer la democracia en su país, lo cual también era esencial para el futuro de la integración europea. Creía en una Europa unida que debía basarse en los valores compartidos de democracia, justicia y libertad. Asimismo, fue uno de los primeros líderes en proponer una federación europea. Apoyaba a una Europa donde los países se dieran parte de su soberanía en beneficio de la cooperación y la paz duradera. Alcide de Gasperi nos dejó un legado de unidad, paz y democracia que sigue siendo fundamental para la Unión Europea. Fue un líder visionario que imaginó un continente que trabajaría junto por un bien común. Europa no se hará de una vez ni en una obra en conjunto. Se hará gracias a las realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho, de Robert Schuman. Estas palabras describen a la perfección el legado de Alcide de Gasperi, quien con su visión y determinación ayudó a construir esa solidaridad europea desde lo concreto.
Para mí, como colombiana, De Gasperi representa un liderazgo que va más allá de las fronteras, un liderazgo que buscó unificar un continente desgarrado y cuyas acciones aún inspiran a la construcción de paz y unidad en todo el mundo. Muchas gracias.